Ok, bien. Bueno, mi nombre es Estefanía Lázaro, sí, como comentaron ahí, primero quiero agradecerles por estar hoy acá escuchándome. Actualmente soy licenciada en nutrición, estoy trabajando en el Departamento de Alimentación y Dietética del Hospital de Clínicas, sí, y como decían acá, me especializo un poquito en lo que es la alimentación del paciente crítico, sí. El plan de la idea de hoy es venir a comentarles, hacerles unos Sí, principios perdón, básicos Estefanía, sobre la ¿podés nutrición. probar ahora nuevamente? Discúlpame. ¿Podés probar nuevamente? Sí, no hay ningún problema. Todavía no me deja, no está habilitada la función. Todavía no, Ana. Ella quiere compartir pantalla. Exacto. Bueno, esperamos unos minutitos. A ver ahí, acá sí. Ahora estoy viendo. Ahí voy. Avísenme si lo ven, ¿eh? Me mantienen al tanto. No. Me parece que ahí sí. Sí, ahora sí. ¿Pueden verlo? Sí, ¿Se ve la presentación? sí. Excelente. Bueno, si quieren, y ya estamos todos, les pedía yo, si no les Ahí molesta, están todos desmuteados. si me pueden escribir sus nombres y sus DNI en el chat a modo de registro para yo tenerlos, ¿sí? Si no les molesta, a medida que vamos presentando para después que me queden como datos, ¿sí? Bueno, la idea de hoy básicamente es hablarle un poquitito de lo que es, como les decía, los principios básicos de la nutrición, ¿sí? En lo que es la enfermedad de Huntington. Ahora sí. Primero, para comenzar, ¿sí? Me van diciendo si se ve o no, cualquier cosa me avisan si algo se va cortando, lo ven, ¿sí? Lo primero que me preguntaba es, en realidad, nosotros sabemos que la enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Que se genera como origen por una alteración en los genes, que estos cambios o estas mutuaciones van generando, ¿sí? Alteraciones a nivel de distintas manifestaciones clínicas de la enfermedad. Uno de ellos es el estado nutricional, ¿sí? Y es el que a nosotros en realidad en el día de hoy nos compete. Pero yo digo, ¿cómo influye la enfermedad en sí en el estado nutricional del paciente? Y la realidad es que el perfil que se suele presentar se da por estas alteraciones que les contaba genéticas y se dividen en dos instancias. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que en una primera instancia, en una instancia inicial, ¿sí? Es raro que el paciente recién diagnosticado con enfermedad de Huntington tengan, por decirlo de alguna manera, algún deterioro en el estado nutricional, sino que lo más normal, por decirlo normal, que se repite el patrón, es que tengan en la primera instancia un exceso de peso, ¿sí? Que este exceso de peso muchas veces se caracteriza a veces por una obesidad o por un sobrepeso, en la que generalmente, ¿sí? La localización de la grasa es a nivel media, a nivel central, ¿sí? Y como consecuencia de ello hay insulinoresistencia y un síndrome metabólico que no sé si lo conocen, pero está acompañado también por alteraciones en lo que es los niveles de grasa en la sangre, ¿sí? El colesterol, etc. Pero a medida que progresa la enfermedad, lo que va ocurriendo es que se va presentando una pérdida de peso involuntaria en el paciente, ¿sí? Que va comprometiendo la masa muscular, ¿sí? Es decir, que hay una pérdida de masa muscular y que va poniendo al paciente en riesgo de desnutrición. Esta línea punteada que está en el medio, lo que yo quise presentar es que estos dos fenotipos muchas veces no ocurren en realidad de manera tan lineal, ¿sí? Y no es que es un proceso que pasa de un momento para otro. Muchas veces también podemos encontrar pacientes que, por ejemplo, tienen un exceso de peso, pero aún así, por más que la masa grasa está aumentada, la masa muscular también va disminuyendo y es lo que llamamos por ahí un exceso de peso con sarcopenia y la debilidad igual está apareciendo, ¿sí?
Estos en general los cambios en el aspecto físico que se ven, donde un paciente suele tener primero una grasa a nivel central, por decirlo de alguna manera, y después, digamos, se van notando en el aspecto físico estos cambios, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el estado nutricional está fuertemente vinculado a la progresión de la enfermedad, que muchas veces nosotros el parámetro del peso en sí es un indicador para nosotros importante de la evolución de la patología, ¿sí? Que no es deseable ninguno de los dos extremos, ¿sí? Ni el aumento ni el descenso de peso, porque traen ambas consecuencias que no son beneficiosas para la salud. Y la importancia entonces de intervenir, de evaluar nutricionalmente al paciente y de que el tratamiento forme parte de un tratamiento integral y multidisciplinario de la patología en sí, ¿sí? Y yo lo que me preguntaba es, bueno, ¿cuáles son las necesidades nutricionales de la enfermedad de Huntington? ¿Hay alguna necesidad que yo pueda determinar? La realidad es que dependen, varían y son totalmente cambiantes a lo largo de toda la patología. Por eso es tan importante la consulta, el abordaje y el seguimiento. ¿De qué dependen las necesidades nutricionales? De muchos factores, ¿sí? Uno de ellos va a ser de la progresión de la enfermedad, que ahora vamos a hablar un poquitito, profundizar en cada una de ellas, de la medicación, ¿sí? Que el paciente esté consumiendo, de la ingesta de alimentos que presente y también de la instancia de la rehabilitación. Con respecto a la progresión de la enfermedad, ¿qué es lo que va a pasar a medida que vaya a progresar la enfermedad y qué es lo que yo puedo hacer desde el lado alimentario para ir un poco, digamos, sorteando las dificultades, los inconvenientes, ¿sí? O las cosas que van ocurriendo? Una de las cosas que puede suceder es que a lo largo de que progresa la enfermedad, ¿sí? Existe una alteración, por decirlo de alguna manera, o dificultad de los movimientos, ¿sí? De los movimientos voluntarios. Esto muchas veces hace que el momento de la comida, ¿sí? Sea un reto, por decirlo de alguna manera, y es importante que nosotros podamos, como para sortear esta dificultad, contar con una vajilla que sea adaptable, ¿sí? Podemos utilizar estos platos con agarraderas, ¿sí? Algunos cubiertos que tengan estas manijas un poquito más anchas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Algunos vasos que tengan tapas, que tengan bombillas, que también pueden ser evitables para lo que son los derrames, ¿sí? Algo que nos permita también mantener los platos calientes, por decirlo de alguna manera. Pero más allá de esto, ¿sí? Cuando va avanzando también la enfermedad, es a veces difícil que el paciente sienta la sensación de hambre, ¿sí? Es difícil que el paciente reconozca esa sensación, al menos hasta que tenga la comida frente a él. Entonces, acá es fundamental, y parece una tontería decirlo, pero es importante, la planificación y la organización de comidas, ¿sí? El tener o el poner el plato frente al paciente hace que muchas veces nosotros podamos evitar de cierta manera este inconveniente de una sensación de hambre no reconocida, ¿sí? También puede suceder que a medida que avanza uno empieza a se siente el paciente muy abrumado por los ruidos, ¿sí? Por las actividades. Entonces es importante en este momento crear un clima o un ambiente, un entorno de cierta manera que sea cálido en el momento de la comida, ¿sí? Evitar todo tipo de distracciones, ¿sí? Es decir, por ejemplo, las teles, los televisores, que haya una buena iluminación en el momento de la comida, que se traten temas o conversaciones que sean amenos, ¿sí? Es decir, que quizás evitemos todo tipo de temas que por ahí den a conflictos o incluso la toma de decisiones muy importantes, por ahí no es el momento de la comida de realizarlo, sino en ese momento poner el enfoque en la comida en sí, ¿sí? En ese momento, porque muchas veces lo que sucede es que el paciente está tan abrumado que pierde noción de lo que tiene que hacer en el momento de enfrentar la situación, que en el momento es la de comer, ¿bien? A medida también que avanza la enfermedad,
A veces pueden aparecer ciertas dificultades en la masticación, en la deglución propias, ¿sí?, de la enfermedad. Es importante estar alerta a estos signos, ¿sí? Poder documentarlos, poder verlos, poder determinar si en algún momento, por ejemplo, existen frente a la ingesta de ciertos alimentos la sensación de tos, la sensación de ahogo, ¿sí? Frente a qué alimentos ocurren. Hay algunos alimentos que nosotros los llamamos los alimentos de cierta manera peligrosos o dificultosos, por decirlo de alguna manera, porque presentan un mayor riesgo de poder quizás migrar hacia lo que es la vía aérea, ¿sí? Entre ellos nos encontramos, por ejemplo, los alimentos que se desmenuzan muy fácilmente, ¿sí? Por ejemplo, algún alfajorcito de maicena, los alimentos que son hojaldrados, ¿sí? Los alimentos que son esféricos y pequeños, por ejemplo, acá incluimos las legumbres, ¿sí? Lo que son los porotos, los garbanzos, el choclo, el arroz también a veces es un alimento peligroso, ¿sí? Dependiendo de en qué estadio de la enfermedad, va a depender mucho también el cambio en la consistencia que tenemos que hacer en la alimentación. Quizás en una primera instancia lo que se recomienda y mientras nos permita es que el paciente mastique mucho los alimentos cuando de manera correcta, es decir, guiarnos por alimentos más húmedos, ¿sí? Consistencias más húmedas. Si esto quizás va avanzando, podemos pensar en algunos casos en pasar hacia una alimentación de consistencia semisólida, le decimos nosotras, ¿sí? Que podría ser, por ejemplo, este tipo de consistencias puré, ¿sí? Permitiendo que en realidad sea bastante homogénea la mezcla, es decir, que no tenga pequeños trozos, ¿sí? Y a veces, frente a lo que son los líquidos, ¿qué sucede con los líquidos? El líquido, a diferencia de un alimento sólido, es mucho más fácil por una cuestión de gravedad que migra hacia las vías aéreas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estos pacientes toman líquidos y poder ver si frente a la ingesta de líquidos también existe tos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más fácil o existe un mayor riesgo de broncoaspiración con los líquidos que con los sólidos. No significa que un paciente no pueda también tener dificultad con alimentos sólidos, pero la verdad es que es más común que exista la dificultad hacia los líquidos. Entonces, a veces, recurrir a ciertos alimentos, en este caso se llaman espesantes, ¿sí? Ahí puse una marca, quiero decir que esto no tiene que ver con ningún tipo de interés, si es una de las opciones, puede ser otro, pero son unos polvitos, no sé si los conoces, que se agregan a los líquidos, ¿sí? Y permiten espesar los líquidos. Y a veces son una muy buena alternativa para que el paciente pueda consumir este tipo de alimentos. Y cuando hablo de líquidos, esto también lo quiero aclarar, hay que tener cuidado si hay alguna dificultad en los líquidos con los alimentos, no solamente las bebidas en sí, porque uno suele pensar en el agua o en las infusiones, sino aquellos alimentos que a temperatura de la boca, ¿sí?, también se vuelven líquidos, como por ejemplo una gelatina, ¿sí?, que está hecha puramente de agua, ¿bien? También se considera quizás algún alimento peligroso si el paciente tiene una dificultad en la devolución a los líquidos, ¿bien? Entonces, por todo esto, pensando qué es lo que a mí me podría servir si el paciente progresa en la enfermedad, es tener un equipamiento adecuado para el paciente de esta patología, es decir, contar con procesadoras, contar con licuadoras, contar quizás con también algún exprimidor de frutas, podría ser otra alternativa, que a mí me permitan obtener este tipo de consistencia cuando haya alguna dificultad en lo que es la deglución, ¿sí? Con respecto a la medicación, que también es otro de los factores que había nombrado, si recuerdan, que modifican las necesidades nutricionales de estos pacientes, les quiero comentar que acá, si bien es un tema más médico, si la medicación obviamente nosotros los licenciados en nutrición no la manejamos, pero ¿por qué nos interesa saber qué es lo que está tomando el paciente? Más que nada porque en líneas generales los fármacos que se dan en esta patología también muchas veces pueden generar como efectos secundarios alteraciones, ¿sí?, en lo que es el apetito del paciente. Entonces muchas veces se trabaja con los médicos para saber qué está tomando el paciente y si existe también alguna posibilidad de poder modificarlo, si es que lo hubiese o no, sí, lo vamos tratando, pero también saber que independientemente de que un paciente puede tener un negativismo a la ingesta o no,
puede haber algún otro factor que esté influyendo en eso y a nosotros nos permite que el paciente se nutra de manera correcta. Sin indagar mucho, si les quiero nombrar, no sé si los conocen, hay un tipo de fármacos, porque por ahí lo escucharon, ¿sí? Que son estos inhibidores, son inhibidores de una enzima, es una enzima que se encarga de descomponer a la tiramina, ¿sí? Que está en el cuerpo. Entonces, frente a la ingesta de estos fármacos, lo que se suele recomendar es evitar el exceso de algunos alimentos que tienen tiramina, porque justamente para que no haya un exceso en el cuerpo, ¿sí? ¿Cuáles son estos alimentos? En general, todos los que tengan algún tipo de fermentación, ¿sí? Los vinos, el chucrut, los encurtidos, los quesos muy fermentados, las salsas de soja. Pero esto, como les dije, al ser un tema más médico, quiero que depende mucho de la cantidad, de la dosis de fármaco que toma el paciente, por lo cual siempre hay que consultar al médico y que el médico, si está bueno, se comunique también con la nutricionista o estén en contacto para poder manejar este tema, ¿sí? Pero me parece importante que dentro de los fármacos que se suelen utilizar en esta enfermedad es uno de los que más interacciones o los que pueden llegar a escuchar que tiene alguna interacción con la alimentación en sí, más allá de la alteración del apetito, ¿sí? Por eso se los quería nombrar. Con respecto a la ingesta de alimentos, bien, perdón, ahí se me pasa. ¿Qué cantidad tienen que consumir? Y esto lamento decirles que la realidad es que es muy individual, ¿sí? Por eso es tan importante la consulta y el seguimiento. ¿Por qué? Porque va a depender de mi objetivo nutricional que tenga, ¿sí? Si yo quiero un descenso, si quiero mantener el peso, ¿sí? O si quiero replesionar, es decir, aumentar el peso. Lo cierto es que en realidad el mayor abordaje que hacemos los nutricionistas en este tipo de enfermedad podríamos decir que es en el estadio de la suplementación, de la represión o buscando un aumento de peso del paciente, ¿sí? Esto es real. Entonces, en este caso, ¿sí? Si mi objetivo es una represión, alguna de las pautas alimentarias que podemos manejar para este objetivo son, en general, siempre nos basamos en aumentar muchísimo lo que es el fraccionamiento de las comidas a menor volumen. Es decir, que el paciente coma más veces, ¿sí? Pero menos cantidad. Bien. Otra de las cosas que podemos hacer es evitar lo que son los líquidos, por ejemplo, las aguas, ¿sí? Cerca de las comidas principales. De repente, si yo tengo un paciente que necesito replesionarlo y que tiene poco apetito, si yo hago, por ejemplo, la gran que le doy un vaso de agua previo al almuerzo, lo más probable es que ese vaso ocupe espacio en el estómago y haga que la siguiente comida, obviamente, coma menor volumen, ¿sí? Entonces, el fraccionamiento de los líquidos a lo largo del día también es otra técnica que nos serviría, ¿bien? Suplementamos las comidas o lo que yo llamo en realidad replesionamos las comidas. ¿Qué es lo que hacemos? A veces el paciente, digamos, con esta enfermedad que quiere replesionar el peso, obviamente no tiene mucho apetito, no podemos tener grandes volúmenes. Entonces nuestra técnica es utilizar aquellos alimentos que nosotros le llamamos alimentos de alta densidad energética, que en poquita cantidad a mí me generen una gran cantidad de calorías, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, pero no me influyen tanto en el volumen, ¿sí? Es decir, que al paciente, si lo ve en el plato, sea el mismo volumen, ¿sí? Que no le ocupe tanto espacio, pero que esté reforzado en calorías. Por ejemplo, ¿qué alimentos pueden ser? Puede ser algún aceite, ¿sí? Puede ser, a veces utilizamos algunos, por ejemplo, la leche en polvo, puede ser una alternativa, ¿sí? Puede usar también alguna levadura nutricional, puede ser alguna pasta de algún fruto seco, una pasta de maní, puede ser alguna palta de repente en algún semisólido que está bueno para incorporar. Bien, es decir, intentamos mantener las mismas comidas, pero darles este punchy para reforzarlas y que les generen un mayor aporte calórico. Y obviamente otra alternativa que en realidad es muy utilizada es la utilización de suplementos, ¿sí? Suplementos que ya sean, pueden ser, tenemos varias alternativas, o en polvo, acá por ejemplo yo puse el Ensure, pero repito, puede ser cualquier otro tipo de marca, ¿sí? O líquidos. Si es en polvo, ¿qué versatilidad tengo?
que hoy en día hay muchos suplementos que son en polvo y que no tienen sabor. Entonces eso me permite vehiculizarlo por ahí en comidas como purés, ¿sí? Sin que al paciente le genere una alteración, porque a veces los gustos son muy dulces y por ahí no los aceptan, ¿sí? Entonces, desde ese lado es bastante versátil. ¿Cuál es la contra? Obviamente que tengo que asegurarme que donde yo incorporo ese suplemento en polvo sea comido por el paciente, ¿no? Porque si no, queda en el plato olvidado y no cumple la función que estamos queriendo plantear. Y por último, la última alternativa, que es una alternativa que nunca es el primer recurso, pero cuando al paciente, por ejemplo, ya lo suplementamos, ¿sí? Y no logramos cubrir los requerimientos calóricos por una u otra, pueden ser varias razones, siempre está la alternativa de utilizar lo que nosotros llamamos una sonda nasogástrica, ¿sí? Una gastrostomía, ¿sí? Que no es más que la colocación de un tubito, no sé si lo conocen, pero para los que no lo conocen lo nombro, sí, que se coloca directamente desde la nariz en general hacia el tubo digestivo, ¿bien? Y lo que nos permite es, por ese lado, pasar unos tipos de alimentos que son especiales, que se llaman alimentos enterales, ¿sí? Y de esa manera nos aseguramos el aporte de cierta cantidad de calorías por esa vía, lo cual no significa que el paciente igual no pueda comer, si en algunos casos puede comer vía oral igualmente, pero sí es importante decir que nunca es la primera opción, pero muchas veces al paciente no solamente le genera mucho bienestar porque logra represionar bastante, es decir, aumentar de peso, y eso lo siente el paciente porque por ahí se siente más débil y ahora de repente se va recuperando, sino que también a veces le quita la presión de la ingesta. Un paciente que por ahí no tiene hambre y constantemente uno está queriendo que coma, de repente la colocación de una sonda a veces permite que el paciente no sienta más esa presión, ¿sí? Que pueda consumir por boca cuando puede lo que él quiera o lo que tenga ganas, los alimentos confortables para él, pero siempre ya nos tenemos asegurado cierta cantidad de calorías por día, por lo cual a veces es una alternativa a considerar, ya sea por el mismo paciente o también por la familia que lo acompaña, ¿sí? En cuanto al patrón de dieta alimentario, ¿sí? Obviamente yo lo que me pregunto siempre es, ¿existe algún patrón de dieta ideal para este tipo de enfermedad? Y la realidad es que hay muchísimos patrones de dietas estudiados, sí, todos, pero los que yo en realidad me enfoqué es que no existe uno que sea superior a otro, pero sí todos comparten muchas bases que son similares, ¿sí? Y son básicamente estos que les traigo a continuación. Primero, disminuir los alimentos ultraprocesados, ¿sí? Es decir, siempre la recomendación es llevar una alimentación lo más natural posible, lo más alejado del alimento de paquete, porque hoy en día tienen muchísima cantidad de aditivos, ¿sí? Que se están estudiando, que tienen efectos adversos en la salud a largo plazo, por lo cual siempre vamos a recomendar la alimentación libre de industrializados, ¿sí? Después, con respecto a las grasas, seleccionar aquellas grasas de buena calidad. ¿A qué me refiero a esto? Me refiero a aceites de todo tipo, sobre todo el agregado de aceite crudo, ¿sí? Frutos secos, ¿sí? En caso de que sean difíciles de consumir de esa manera, a veces en formas de sus harinas, en formas de pastas, ¿bien? Semillas también que podemos incorporar procesadas, por ejemplo. Palta, ¿bien? En general son las grasas de buena calidad, son las grasas que nosotros nombramos que son de origen vegetal, ¿sí? Lo cual no significa que no podemos consumir grasas de origen animal, lejos de esos, pero sí son hoy consideradas las de mejor perfil nutricional, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Incluir variedades de frutas y verduras en todas, por la cantidad, en todas sus variedades, colores. ¿Por qué? Por los antiinflamatorios, es decir, los antioxidantes que contienen, ¿sí? Acá yo lo que quiero destacar es que frutas y verduras, obviamente, en un caso de un paciente que yo quiero replesionarlo, siempre nosotros lo que hacemos es recomendarlas modificadas por cocción, ¿sí? Es decir, no crudas. ¿Por qué? El alimento que está crudo no significa esto que no lo puedan consumir, sino a veces obviamente por una dificultad masticatoria de deglución es difícil consumirlos crudos ya de por sí, pero además el alimento que está sin modificación de cocción
permanece más tiempo en el estómago, ¿sí? Entonces hace que el paciente de repente tenga muchísima más saciedad y que su digestión sea más lenta. Y en un paciente donde yo lo que quiero quizás es estimular la ingesta, no me estaría beneficiando, no me estaría ayudando en este punto. Ahora, en cambio, si yo modifico por cocción, en general es darle, como decir, algún changüí a este sistema digestivo, ¿sí? Es decir, darle una ayuda para que de repente esa digestión sea más rápida y yo tenga apetito más rápido, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y obviamente la hidratación correcta siempre se va a recomendar teniendo en cuenta esto que les decía, de alejarlos de las comidas principales, ¿sí? Para que no me interfiera con el apetito, y sobre todo también por una cuestión del tránsito intestinal, está buenísimo hidratarse de manera correcta, ¿sí? En cuanto a la cantidad de cada una de estas cosas, de nuevo, repito, siempre lo que hacemos es trabajarlo de manera individualizada, ¿sí? Y dependiendo del objetivo que yo tenga. Pero intentamos manejar alimentos en cuanto a calidad, que sea de buena calidad, es decir, siempre los mismos, pero manejamos según mi objetivo la cantidad de cada uno de ellos, ¿sí? Que va a variar de acuerdo a cada paciente. Con respecto a lo que es la rehabilitación, ¿sí? Y acá de nuevo, esto no es trabajo nuestro, así que no es que voy a meterme muchísimo en esto, pero sí decirles que la rehabilitación física hoy en día es considerada una de las mejores alternativas tanto para combatir la fatiga como la pérdida de masa muscular. Nosotros los nutricionistas, obviamente quizás hacemos mucho hincapié en lo que es el sustrato que le doy al paciente, es decir, la comida, el alimento, pero independientemente de eso, es muy importante que esté el estímulo, ¿sí? Es decir, para que esa masa muscular, al menos en primera instancia, logremos que no se pierda más, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos mucho por objetivos, ¿sí? A veces pensar en la represión de la masa muscular quizás es un objetivo muy utópico, depende en qué caso nos encontremos, pero sí siempre pensar primero en evitar que haya más pérdida. Partamos desde ahí y después vemos cómo seguimos. Y para que eso ocurra, no solamente está nuestro trabajo desde el lado alimentario, sino obviamente desde el lado de la rehabilitación física, ¿sí? Finalmente, para finalizar, ¿sí? Lo que yo les quiero comentar es que la enfermedad, realmente esta enfermedad es una enfermedad que tiene un gran impacto, un impacto desde muchos lugares, un impacto físico, social, económico, ¿sí? Por lo cual, ningún profesional, sea que ustedes concurran, nadie lo debe desestimar, ¿sí? Profesional del área de salud, hablo en general, no solamente nosotros los nutricionistas, los médicos, los kinesiólogos. Es imprescindible siempre donde vayan que se trabaje de manera integral y de manera coordinada, ¿sí? Y que responda a las necesidades específicas, no solo de la enfermedad, sino también del paciente, ¿sí? Así que desde mi lado lo que les quiero decir es que siempre consulten, que no están solos y que no se cansen de buscar a estos profesionales que los acompañen, ¿sí? No es lo mismo transitar la enfermedad acompañado. Así que esto es todo y muchísimas gracias. A ver. ¿Se escucha, no, todavía? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, dicho esto, lo que yo quisiera, me gustaría, o si tenemos un tiempito más, es si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que me quieran contar o preguntar, la verdad que podemos destinar, si están de acuerdo, un ratito a esto para charlar. Y si hay algo también que no haya quedado en claro o que les pareció, también me pueden decir de su lado. Estefanía, Claudia te pregunta si podés volver a escribir tu correo, ¿sí? Por cualquier consulta. Sí. Yo les voy a dejar, perdón, el del hospital, si les parece, que es más directo, porque es con el que trabajo todo, si están de acuerdo. Sí, por supuesto. Ahí se los dejo ahí en el chat, ¿sí? No se preocupen que ahora lo pongo. Sí. Gracias por toda la exposición, sí, ¿Cómo les clarísimo. pareció? No sé si les quedó alguna duda o si me quieren contar de algo que hayan utilizado.
Justo Claudia comentó algo que a Sí. Raúl le indicaban gelatina. A Alberto, a mi esposo, también le indicaban gelatina. Ujú. Y en algún momento dijeron, a Alberto le dijeron que era contraproducente para la broncoaspiración. Él solía tener bastantes broncoaspiraciones. Así que bueno, quería saber tu opinión de un alimento que es tan barato, accesible y que uno termina dándole gelatina porque es muy fácil de dar, ¿no? Exacto. Bueno, el tema de la gelatina, como les decía, si hay una presencia de, en realidad, una deglución, ¿sí? A los líquidos, por ejemplo, que el paciente en general, no sé si les ha pasado en su caso, utiliza algún espesán o algo así, Sí. realmente es peligroso. Por esto que les contaba, es agua, ¿sí? Y a lo que es la temperatura de la boca se vuelve líquido y funciona como tal, ¿sí? Ah, Entonces, ah, en ese caso es peligroso. Además de eso, independientemente de eso, no tiene valor calórico, es decir, depende del objetivo en el que yo me encuentro, pero es puramente agua, ¿sí? Eso también es real, es decir, que si estoy frente a un paciente en el que yo lo que necesito es que en las pocas ingestas que hace, ¿sí? Necesito que eso esté concentrado, que me aporte más cantidad, por ejemplo, de proteínas, de grasas, no sería mi primera alternativa a la gelatina por una cuestión de que es puramente agua, ¿sí? Generalmente es agua con colorante. Pero es verdad que es algo también que se les escapa mucho a los médicos porque a veces me pasa a mí en el hospital que suelen decir, no, los líquidos con espesante porque se utiliza y después se olvidan de la gelatina y le dicen a los pacientes que coman gelatina y ahí hay riesgo, ¿sí? Así que por eso digo, si estoy en una instancia en donde el paciente quizás come todo y quiere comer una gelatina porque no tiene la disfagia, y además come otros alimentos y viene manteniéndose, lo puede utilizar, no es que va a pasar algo. Pero bueno, siempre depende del propósito y en el estadio donde yo me encuentre. Eso es fundamental. No sería la primera opción si yo estoy buscando que represione y está comiendo poco. Después también te consultan Sí. alguna persona que le dio positivo el genético, ¿sí? Que Sí. todavía no tiene síntomas, si hay alguna manera de prevenir o manera sí, de proteger las neuronas. Desde lo alimentario. Sí, 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 por supuesto. Desde lo alimentario, como les decía, en realidad es mantener una alimentación saludable, ¿sí? Hoy en día no es que haya algo que yo pueda hacer para contrarrestar, pero sí lo que puedo hacer es, como digo, seguir una alimentación, nosotros le llamamos un perfil antiinflamatorio, por decirlo de alguna manera, que es lo del patrón alimentivo que les comentaba, una alimentación natural, ¿sí? Una alimentación con una buena calidad de grasas, donde no predominen quizás las grasas saturadas, siguiendo buenos hábitos alimentarios y generando eso, la verdad que es una manera de arrancar de una buena forma. Bueno, perdón, soy Inés, tengo a mi hermano Luis Villavicencio con Huntington. Lo de la gelatina es verdad, le producía mucha tos, así que le dejamos de dar. Aparte, le quería hacer una pregunta, él es celíaco, de hace bastantes años que es celíaco. Te escucho medio cortado, pero a ver. Perdón, ¿me está escuchando? Sí, te escucho. Bueno, procuramos darle siempre, sí, te escucho. se le compró todo para celiaquía, y aún así ya está con el tema de la deglución, que está prácticamente todo procesado. Inclusive en el té procuramos de que se le, de ponerle las galletitas de arroz, que son aptas para celíaco, y se la devora de una forma. Una cosa que nos está llamando mucho la atención es el tema del agua. No quiere tomar agua ni siquiera con espesán. Entonces él se maneja con Gatorade, que no le falte la Gatorade, pero le ponemos espesán. Ahora nosotros nos llama enormemente que no quiera tomar agua porque vomita, devuelve. No sé a qué se deberá. Y solo le pasa con el agua.
con el agua y con la gelatina, que se la dejó de suministrar gelatina. Pero el agua, estábamos viendo si cuando vayamos a la neuróloga le podemos comentar eso. Desde ya que él hace mucho que, bueno, todo lo que comentó, la pérdida de masa muscular, es una bolsa de huesos, todo eso, pero aún así él, lo contrario del resto, vive pidiendo comida. Él está en un geriátrico. Bueno, esto es, la verdad, es un punto a favor muy importante. ¿Sí? Eso hay que aprovecharlo y exprimirlo al máximo. Que haya una buena actitud alimentaria a veces hace muchísimo la diferencia en esto. Así que bienvenido sea ese apetito. Con respecto a lo que me dijiste del agua, me parece importante que lo consulten, ¿sí?, al médico por una cuestión de que el agua sí y de Gatorade no. Mientras tanto, en lo que es alimentario, que consiga consumiendo el Gatorade en realidad es una bebida cuya finalidad es deportiva, ¿sí? Tiene muchísimos electrolitos, también tiene muchísimo azúcar, ¿sí? Por eso nosotros por ahí quizás no nos gusta mucho, pero todo por eso te digo, adaptado al concepto. Frente a hoy, el riesgo de que por así sea un paciente que no se encuentre hidratado si no tolera el agua, prefiero que continúe con la Gatorade, pero sí me parece importante consultar para ver por qué está sucediendo esto. Y después el resto de todo lo que comentó, estamos haciéndolo bien. Inclusive nos pide siempre palta. Nosotros lo vemos, somos dos hermanas que cuidamos de él en cierto modo, en gran parte. Nos pide palta, Sí. nos pedía kiwi, pero el otro día me pareció que le hizo mal el kiwi. Entonces, creo que todo estamos haciendo correctamente con respecto a su alimentación, de acuerdo a la explicación que dio, hasta ahora. Excelente. Bueno, quizás hay que ver el tema del kiwi, si fue algo particular, una intolerancia particular, puede ser, no, por ahí va más allá de la enfermedad en sí, pero bueno, me alegro mucho entonces que sea así. Bueno, muchas gracias. Una cosa. Te ve entrar y lo primero que te dice, yogur. Por supuesto que él toma el yogur, se le compra el firme, ¿no? Pero regio, no tose, no se ahoga, ya tuvo 2 episodios de neumonía y lo estamos reforzando. Nosotros inclusive le llevamos proteínas como para acompañar lo que le dan en el geriátrico, porque estamos pensando en el invierno, porque son, hasta donde tengo entendido, son enfermos fáciles de hacer neumonía, y ya tuvo 2 veces. Entonces, todo pero eso. las neumonías las hacen por aspiración. Sí. Exactamente. Exactamente. Entonces, por eso por más que cualquier patología que tenga algún riesgo el paciente en lo que es la deglución, ¿sí? Lo que sucede es que por esa broncoaspiración, ese paso del alimento de lo que es la vía digestiva a la vía aérea, genere cuadros de neumonía a repetición, ¿sí? Eso ocurre en esta enfermedad y en todas las que en general transitan con alguna alteración en la deglución. ¿Sí? Ahora le hago la última pregunta. ¿Está bien? A veces se toma 3 potecitos por día de yogur. ¿Está bien eso? ¿3 qué, perdón? Potecitos. 3 potecitos de yogur. ¿De yogur? ¿De yogur? Sí. Se lo toma con unas ganas. Sí, no hay ningún problema. Por eso te digo, habría que ver en ese caso, sí, o sea, evaluarlo a él, ver qué otra cosa consume, pero sin duda no hay ningún problema en que lo haga. Ya te digo, si tiene una buena actitud alimentaria, yo sería eso en este momento. O sea, no pasa nada con que consuma yogures. Fíjate, sí, te puedo aconsejar
que sean de buena calidad, quizás para un yogur natural, sí, que no tengan tantos aditivos, el mercado está lleno, igual, pero como para poder jugar un poco con eso, sí, que tenga probióticos también está bueno, en cuanto a lo que es la calidad o la elección del yogur. Pero sí, o sea, no me basaría que hoy, digamos, mi objetivo no estaría destinado a restringirlo, ¿sí? Si es lo que él quiere y desea. A eso voy. Sí, sí. Bueno, les dejo espacio para el resto que también deben querer hacer preguntas. Muchas gracias, muchas gracias. No, por favor. Sí, Claudia. No sé si hay alguien que tenga... Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, yo tengo dos familiares, mi hermana y mi sobrino. Mi hermana está mucho más adelantada, con 54 años. Sí. Ella lo que demanda mucho es helado. Helado. Sí. ¿Eso te parece bien? Sí. Bueno, y lo otro que te quería comentar, que mi sobrino... ¿Es lo único que consume? ¿Es lo único que consume? Ella está internada en el Hospital Moyano, así que mucho no puedo ver lo que le dan allá. Sí, cuando ella viene a casa, come de todo. Yo no le doy procesado, ella come. Sí, ahora me di cuenta que no puede comer galletitas. Bueno, yo le llevaba muchas galletitas, hasta hace poco que me dijo que no lleve más. Pero el otro que te quería comentar, que mi sobrino se atiende en el Hospital de Clínicas, en el 9º piso, pero ahí no lo derivan con vos, porque justo mi sobrino esta semana perdió 10 kilos, ¿sí? Él está también internado en el Borda, y bueno, nada, no lo derivaron con vos, por eso pedí a tu correo, y creo que también influye mucho lo que vos decías, la medicación, porque cuando él tomaba risperidona, que el Mazaporde, le abría el apetito y ayudaba a mantenerlo muy bien en peso. Desde que le sacaron la risperidona, bajó, notoriamente. El tema es que el psiquiatra no hay manera que entienda que esa medicación no es la que más lo favorece a él en esta situación, ¿no? Pero también cuando van ahí al clínicas, no lo derivaron con vos. Hicieron el tipo la derivación a fonoaudiología. ¿Hace mucho se atienden en clínicas? Y mira, yo empecé a llevarlo el año pasado. Cuando le hicieron el genético ahí le hice. Mira, lo que podemos hacer en ese caso es que me escribas a mí, ¿sí? Escribime y lo atiendo. Bien, bueno, de hecho yo ahora estoy ahí en la piso nuevo incluso, ¿sí? Bueno, te escribo y sacamos un turno. No hay ningún problema, directamente te lo doy yo. O te cito, o el día que vayas, coordinamos, ¿sí? Así me ve a mí también. Si podemos coordinar con algún otro que tenga él, quizás, por ejemplo, si justo tiene que ir, como me decía, o a la fonoaudióloga o algo, lo hacemos así, también lo hacemos ir solo una vez, para que no tenga que... Claro, yo, por ejemplo, el año pasado al psiquiatra le dije, ponele un psicomotricista que haga educación física, ¿viste? Sin que haga gran desgaste, pero la medicación lo tumba a dormir. Entonces también tiene pocas ingestas, más la poca ingesta que les dan ellos, ¿viste? Es todo un circuito. Pero bueno, es muy difícil batallar con los hospitales, porque con mi hermana también yo le llevé los suplementos para la comida y me sacaron volando. Y con respecto a lo que me dijiste, perdón, tu hermana, que me dijiste el helado, si te me parecía bien, una cosa así, me preguntaba, disculpa. ¿No? Bueno, nada, en ese caso también habría que ver qué otros alimentos se están consumiendo, ¿sí? Es decir, claro, nosotros los fines de semana yo les llevo las cerecitas envueltas en chocolate, helado y tortas blandas. Es lo que nos pide. Sí. Bien, bueno, sigo con eso. Quizás también jugar un poco con otra calidad de alimentos para que esté un poquito más completo. De nuevo, yo no tiendo a decir que restrinjan alimentos, pero sí lo que intentamos es que haya variedad en cuanto a macronutrientes, para de esa manera, en la variedad, poder tener menor posibilidad de que haya deficiencia de algún micronutriente, ¿sí? Eso es lo que yo entiendo. Hay otro acá que me habían puesto el tema del aumento de peso, que no sabían que era por la patología al principio. En general lo que se vio es que esto tiene que ver con las alteraciones, con las mutaciones que generan, son muy proinflamatorias al principio y por eso este cuadro de insulinoresistencia. No significa que en todos los casos vaya a ser así, pero sí es real
que en un principio lo que decimos es que un paciente con reciente diagnóstico no es Ay, se entrecorta. tan común, lo cual no es tan común encontrarlo desnutridos en un principio. Eso es lo que se ve ahora, no significa que no pueda ser en algunos casos distinto. O sea, No, siempre mi hermana comenzó desnutrida directamente. Sí, lo que decís, la inflamación, la hemos llevado a Ludahondo y le salió todo bien. Hicimos los estudios, ahí salió todo bien. Bueno, Sí. te escribo. Ahí Entonces, estoy cuando dejes el dejando correo, el mail, sí, ahí estoy dejando el mail, ¿sí? Para que sí. se comuniquen con esto. Y ya que está, si yo este mail lo manejo, así cualquier cosa, y cualquiera que quiera también recibir una Escucha consulta, re mal. realmente atendemos Gracias. en el hospital, ¿sí? Así Sí. que también se pueden comunicar en caso de que quieran. Incluso podemos hacer también alguna consulta cuando están muy lejos, vía Zoom, ¿sí? O por WhatsApp. Bueno, te agradezco. Muy amable. No es lo que recomendamos, pero a veces si facilitamos y frente a que el paciente no recibe una consulta, lo preferimos, ¿sí? Ahí les estoy dejando. No, avísenme si lo leen, si llega. Y guarden la agenda para tener contacto, total. Cualquier duda igual con respecto también a esto, ya sea que quieran hacer una pregunta o algo que no quedó claro, también no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿alguien tiene una consulta más? ¿O algo que quieran comentar de su caso particular, como me estuvieran contando, que también a mí me sirve, me nutre también de la misma manera? Es mi vuelta. No, la verdad es que casi todo lo que comentaste era un poco lo que sabíamos y un poco lo que hemos vivido con nuestros propios familiares. No sé, la ronda No sé si me pueden oír. Sí, se te escucha, Clau. ¿El Ah, resto bueno. de las personas que no va a hablar puede cerrar el micrófono? A ver si conseguimos achicar el ruido. No, solo te quería comentar, Estefanía, que la verdad que tomaste todos los temas que más o menos nosotros conocíamos por la historia de nuestras respectivas familias. Agradecerte muchísimo. Y bueno, y a partir de ahora contarás con nuestros pacientes, te los vamos a mandar a todos. Muchísimas gracias, perdón por no haber iniciado yo la charla. La verdad que nada, yo estoy muy trajo todo el agradecida. problema. Que a mí me parece fundamental esto que están haciendo, así que agradezco mucho por formar parte. Gracias por invitarme, estoy abierta también a lo que necesiten, sí, en algún momento queremos también abordar algún otro tema, y bueno, nada, eso, independiente sea conmigo o sea con algún otro profesional, que encuentren ustedes y que se sientan a gusto, para mí es importantísimo que estén acompañados por los profesionales, y tanto para el paciente en sí como para toda la familia en general. Así que nada, de mis lados a disposición, y si no, no duden en buscar siempre, porque uno a veces por ahí tiene malas experiencias y después prefiere quedar sin no consultar más, y no, a veces tiene que ver mucho con el profesional que haya encontrado. Así que desde ese lado, por eso siempre es consulten, busquen acompañamiento, ¿sí? Bueno, de la misma forma, Estefanía, te pedimos que vos, a las familias que vayan por el hospital, les recomiendes contactarse con APAE, así, bueno, pueden participar de las charlas y de otros consejos y de, bueno, de lo que podemos colaborar con las familias, ¿no? En general. Totalmente. Justamente para que estén acompañadas. Parte de no sentirnos solos es justamente encontrarnos. Así que todos los medios que podamos, la idea es poder reunirnos. Exacto.
Yo también te agradezco porque el tema de la alimentación, yo fui la que escribí mil millones de mensajes, el tema de la alimentación me parece muy fundamental. Y Vanessa. Vanessa, sí, te mandé muchos mensajes. También. Y realmente a veces uno se encuentra un poco en solitario diciendo, bueno, ¿qué hago mañana? ¿Se me murió una neurona? ¿No se me murió una neurona? ¿Las tengo que conservar? ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? ¿Cómo puedo hacer para decir, bueno, quiero que mi cuerpo sea un templo de salud y bienestar para enfrentar lo que posiblemente pueda pasar? Entonces, esta charla la verdad que fue súper completa y muy clara, entonces te agradezco muchísimo eso. No voy a descartar que quizás te mande un mensajito por alguna consulta nutricional. Dale, no hay problema. Recomendable también hasta desde los niños, el omega 3. Y bueno, te comentamos, Estefanía, que estuvo grabada y la vamos a publicar. Perdón, vamos a publicar esta charla tuya en YouTube para que los que no pudieron participar puedan escucharla. Dale. Esto de los omega 3 que me decía Claudia, creo, bueno, sí, muchas veces, si lo ven ahí en uno de los Power, no lo nombré, lo que hacemos es manejar, con esto de las grasas saludables que les cuento, tiene que ver un poquitito con el aporte de omega 3, que es importante y que a veces es, en realidad por el efecto antiinflamatorio que tiene en sí, a veces lo suplementamos, a veces vemos si lo podemos vehiculizar directamente con los alimentos. Si el paciente logra cubrirlo y si no podemos pensar en una suplementación, dependiendo del caso. Pero también es algo que sí, que consideramos, que tenemos en cuenta, ya que lo nombraste, pues no recuerdo haberlo dicho. Pero tiene que ver un poco con esto. Si hay grasas saludables, estamos acompañados por el aporte de este omega 3, ¿sí? Si no están, podemos pensar en la suplementación, que es una simple pastillita. A veces lo evitamos si podemos llegar a no sumarle al paciente cosas que tomar. El omega 3 lo que es bueno que también ayuda a la parte cognitiva. Totalmente. Esto todo por el tema de los antiinflamatorios que tiene, los efectos antiinflamatorios que tiene, ¿sí? Perdóname, lo que yo te preguntaba en el chat es, en el caso de que el paciente tenga el botón gástrico, pero igual quiere comer, porque quiere esa sensación de tener algo en la boca, ¿qué es lo que aconsejas para esos casos? Porque obviamente se atraganta, pero de alguna forma hay que darle una satisfacción para que sienta algo, digamos. ¿Qué es lo que aconsejo que coma? Sí. Okay. La realidad es que si yo, lo que les comentaba, si yo tengo un paciente que tiene un botón gástrico, que incluso el botón gástrico, bien como vos dijiste, no sé si ya saben, cuando nosotros pensamos que el paciente por un periodo de tiempo prolongado, en general se dice 4 semanas, a veces en la práctica no se están así, pero así lo dice la teoría, no se puede alimentar vía oral y tenemos la colocación de una sonda, pensar en un botón gástrico es un procedimiento bastante sencillo y que nos permite que sea más cómodo. Es decir, directamente va la alimentación por lo que es una gastrostomía, un botón gástrico. Si yo ya tengo, el paciente tolera, manejamos por vía enteral los requerimientos calóricos y proteicos y cumple vía oral, le digo que lo utilice lo que denominamos confort. Lo que él quiera comer y como vos me decís, son alimentos reconfortables para el paciente, ¿sí? Es decir, yo ya estoy cubierta desde lo nutricional, pensando en los macronutrientes, estos alimentos en general son completos, los que yo les comentaba que se pasan, ¿sí? Sí, entonces, es algo menos por qué preocuparme. Y por eso les decía que en este caso el paciente puede perder, o sea, pierde un poco esa presión de decir, tengo que comer esto porque esto es bueno, porque esto tiene proteína y esto tiene omega 3. Bueno, liberamos un poco de eso, que coma lo que él quiera, lo que tenga ganas y lo que pueda. Esto siempre y cuando pueda manejar la vía oral. Sí, hay casos. Eso es lo que me refería justamente. ¿Qué le podemos dar por vía oral para satisfacerlo? Ya que alimentarlo no necesitamos, pero ¿qué le podemos dar para que esté contento? En general, yo trato alimentos de consistencia semisólida. Lo que suele ser más aceptado, esto lo digo por verlo, no significa,
suelen ser, como decía, no me acuerdo el nombre, yogures, flanes, ¿sí? Utilizamos, por ejemplo, si es alguna comida salada, podemos utilizar, hay algunos recetarios muy lindos, que eso también lo podemos ver después como herramientas para este tipo de alimentación, porque de repente los procesados son poner a veces los mismos alimentos que consumiría una persona en una procesadora, pero a veces a la vista no es tan lindo. Entonces hay algunos lugares donde por ahí se hacen de repente soufflés, ¿no? Con colores, que parece que no, pero para el paciente no es lo mismo ver un plato de puré que ver algo con 3 colores en un soufflé, que el tipo de consistencia también lo va a poder incorporar. Y la vista también influye, digamos, en lo que quieras y le vayan la atención. Entonces, esas pequeñas cosas como soufflecitos, jugar con la variedad de colores, siempre que mi consistencia sea homogénea, puede ser una buena alternativa, ¿sí? Ok. Porque el paciente te pide comida rica. Por eso. En ese caso, ahí es donde hay un poco, digamos, de jugar con creatividad, porque a nosotros nos pasa en el hospital eso. En el hospital es muy difícil. La verdad es que los pacientes tienen problema de dilución. En una cocina, que vos decís son 200 pacientes, llega directamente una carne por ahí procesada, que a la vista no es tan lindo. Entonces, al momento del alta, darle un poquito más de pautas para que pueda ser más lindo visualmente, ¿sí? Pero que sea lo mismo en cuanto a la nutricional, porque por ahí es carne o no sé, pero no es lo mismo que encontrarla así en un plato, a encontrarlo en una variedad donde yo le puedo hacer un soufflé, le puedo hacer un pastel, ¿sí? No sé si alguien tiene más preguntas o la liberamos a Estefanía, agradeciéndole fuertemente. Bien. Pablo, ¿querías hacer alguna pregunta al doctor? Bueno, no sé, Karina, que no preguntaron nada, o Merlina. No, yo en realidad hoy no estoy cuidando a nadie, ya fuimos muchos, son 5 los que fallecieron, 2 en estado ya bastante avanzado, están internados, y es como ella dice, no, o sea, mi mamá llegó con el botón, le llegamos hasta poner el botón gástrico, le dábamos cuando pedía algo, jugo de naranja, porque ya cuando estaba con el botón tampoco, ya estaba muy atrofiado todo, ya no podía dilutir, no, semisólido no lo podía pasar. Y como que le dábamos el gustito de mirá qué rico, sentilo, pero la sonda se la sacaba, la sonda nunca la pudo tener mucho tiempo puesta, además que se tapa. No, Exactamente. No, eso es la sonda no sirve. Es lo que sucede cuando se prolonga. Sí, es muy larga la enfermedad, es muy larga, entonces es mucho más tiempo con sonda, perdón, con el botón gástrico que sin, entonces no. Pero bueno, le dábamos cosas que la pongan contenta, que no le haga peor, que no le provoque una neumonía, pero cosas ricas, así, al que lo probara y sintiera que estaba rico. Quería heladito, le damos heladitos. Estaba muy bien nutrida porque ellas le daban ensure a través de del botón gástrico. Entonces tenía un análisis de sangre que era mejor que el nuestro, les juro. Impecable estaba, un corazón divino fuerte. Solo ensure le pasaban. Y una mezcla muy parecida que nos daban en el hospital, o sea, en donde ella tenía la cobertura médica. Entonces le intercalaban, pero tenía un análisis de sangre que les juro que era, o sea, tenía todo. Está bueno decirlo, porque de hecho, cuando empezó antes del botón gástrico, perdón, lo último, antes del botón gástrico y de la sonda, nosotros, cuando todavía podía comer un poquito, también le hacía tecito, o digamos, la merienda del desayuno con el ensure, entonces siempre estaba re power ella, porque se pone muy flaquito, gasta mucha energía con los movimientos, mucha. El ensure es buenísimo, bueno, carísimo, pero buenísimo. Es buenísimo. Bueno, hay dos cosas te voy a decir con respecto a esto, que está bueno que lo digas.
La alimentación por sonda, obviamente están los alimentos que son integrales y son alimentos que no tienen sabor y que están directamente para que se pasen por este botón. Se pueden pasar, si no, como vos me decís, en SURE, que son los alimentos bebibles los que consumimos, y si no también, esto para que la gente que no tiene obra social o que no tiene cobertura, nosotros lo que hacemos es, como vos me decís, armamos preparados, que se arman con alimentos caseros, de repente con una leche en polvo, con agua, así, lo que se hace es calcular los requerimientos en base a lo que ese paciente necesita, y se puede hacer una especie de alimentación integral casera en casa. Esto también es importante porque a veces el paciente se angustia mucho porque piensa que los alimentos integrales son carísimos, el insulino es caro y los integrales son más caros aún. Entonces es como que piensa que no tiene los recursos, ¿sí? Y no puede, y sin embargo existe siempre la alimentación casera, digamos, para poder hacerle también pasarla por un botón gástrico. Eso también para que tener en cuenta. Y otra cosa, hay muchas recetas, como vos me decís ahora, que estos suplementos, incluso los dulces, ¿sí? En su líquido, se pueden utilizar en preparaciones. Hay un Instagram que se llama ditoterapia.creativa, ¿sí? Igual es un chico que trabaja, él empezó a cocinar, digamos, por su abuelo, que tenía problemas de deglución y no podía comer, entonces empezó a reinventarse un poquito y a veces suben ahí unas recetas. Ahora trabaja por un laboratorio, por lo cual por ahí está medio marketingado, porque va siempre a utilizar ese tipo de marcas, pero para que tengan ideas, también es muy útil, porque trata mucho con el tema de la deglución, de cómo generar, por ejemplo, un alimento rico a la vista y a su vez que esté utilizando algún suplemento que sea dulce. Se combina por ahí, no sé, un zapallo que es medio dulzón con algún ensure de vainilla y queda riquísimo, doy fe que los probé, entonces me parece que también está bueno pensar en estas alternativas. Estefanía, ¿cómo se llama la cuenta? La misma consulta. Ditoterapia.creativa. También incluso decoterapia. Habría que hablar con él para contactarlo y que dé unas clases de cocina, porque se dedica a eso. Me parece súper interesante. Eso podría ser. Eso está muy bueno. Bueno, yo creo que si nadie más tiene algún comentario o quiere decir algo en particular, podemos ir cerrando. No sé qué les parece a todas y todos. No sé, ¿pudieron poner los mail y los nombres? ¿El DNI pediste? Sí, perdón, los DNI y los nombres. Sí. ¿Pudieron? Ay, yo no te puse el mío, ahora te pongo. Para quedarme en contacto también. Así los manejamos. Si no, te armamos una lista de los que estamos y te la pasan una de las chicas. Sí, es más fácil. Sí, también podemos hacer eso. Bueno, de todas formas te pasé el mío, que soy en general la que está en contacto con el Hospital de Clínicas, así que cualquier cosa lo puedes hacer por mi intermedio, Estefanía. Excelente. No sé si tienen alguna pregunta, alguien que quiera hacer algún comentario más. En principio, creo que está todo clarísimo. Y bueno, nuevamente agradecerte. Y perdón por el problema del inicio a todos, pero bueno, hablando con Ana, era que yo tenía que iniciar la charla. Yo había perdido mi WhatsApp, esta semana me lo hackearon, así que no tenía datos, no tenía nada. Y bueno, fue una mala interpretación de mi parte, así que les pido disculpas a todos, especialmente a Ana, que le traje tantos problemas. Y a Estefanía, que no pudo empezar en tiempo. Bueno, gracias a todos y nos encontramos en un Zoom dentro de 2 meses. Vamos a ver con qué tema. Y en presencial el mes que viene en el Hospital Ramos Mejía, como fue el mes pasado. Besos. Hasta luego, muchísimas gracias a todos. Chao, gracias a todos. Gracias, Estefanía. Chao, muchas gracias.
¿Cómo salgo? ¿Salgo directamente?